¿Qué hay? Buenas tardes. El tema de la diabetes es un tema importante en el sentido de que afecta a todas las patologías. Es claro que son importantes para todos y cada uno de los pacientes que las sufren, que las padecen, por supuesto, para los médicos que deben tratarlas, también para los acupuntores que debemos trabajar con ellas y también para los familiares. Entonces hay patologías que son, digamos, más o menos llevaderas en el sentido desde la farmacología, pero que necesitan del concurso en primer lugar, de que el paciente conozca de su patología, conozca de su enfermedad y conozca de la droga, el fármaco, la hormona que está utilizando. En el caso concreto de la diabetes está claro que es aquel día que hablábamos de la insulina, ¿no? La insulina, precisamente, con sus dos cadenas. Y inicialmente, cuando se diagnosticó, cuando se empezó a trabajar, son los daneses, un laboratorio danés, el que tiene la palma, el que ha conseguido, digamos, los mayores éxitos en ese sentido, para desarrollar la insulina que sea lo menos alérgica posible. Uno de los problemas que tiene la insulina, a la vez que los hipoglucemiantes orales, en el sentido de que si el diabético, si el enfermo diabético, el paciente diabético, no conoce, no maneja bien sus hipoglucemiantes orales, puesto que si tiene que tener un cuidado exquisito en el sentido de la ingesta de alimentación que hace, el ejercicio que hace y el hipoglucemiante oral que esté tomando. Pero en el caso de los hipoglucemiantes orales, debido a que tienen que pasar por el tracto digestivo, y bueno, hay una pérdida importante. De hecho, cuando se habla de la inyección de insulina, puesto que a un paciente diabético, tengamos en cuenta que cuando una persona, para diagnosticarle de la diabetes, no es una patología que se instaure de la noche a la mañana, salvo en los casos, digamos, de la diabetes aquella insulina independiente de la que hablamos y que se da en niños, se puede dar en niños, y el diagnóstico ya desde niños se les va educando en ese sentido, con toda la problemática que eso conlleva. Luego hay otro tipo de diabetes, sin ser necesariamente la diabetes no insulina independiente, que es esa diabetes que se da en obesos o en gente mayor de 40 años, que es una diabetes por agotamiento de estructuras, digamos. Eso desde el punto de vista de la medicina moderna. Pero bueno, ese tipo de pacientes, todos tienen un denominador común, son obsesivos, y además es curioso que cuando ya han llegado a una fase de la vida en la que se supone, y ya tienen, no es que se suponga, tienen, digamos, los medios necesarios para su sustento, para su vida normal, siguen obsesionados en acumular dinero. Es eso mismo, en acumular lo que quieran ustedes, materiales. Es eso mismo lo que autoalimenta esa diabetes no insulina independiente y la que en muchos casos les puede hacer descompensaciones. En ese tipo de pacientes no insulina independientes, la farmacología, la medicina moderna, son pacientes abonados a tener que de una manera esporádica o de una manera puntual o ante un accidente quirúrgico, ante una pancreatitis, ante infecciones descontroladas, de necesidad del concurso de la insulina. Y cuidado, que cuando tenemos que hacer el ingreso de insulina a un paciente que en principio no es insulina independiente, corremos el riesgo de abonarlo de por vida a la insulina. De hecho, había una cosa que en mis tiempos de facultad se llamaba luna de miel pancreática, que era como unas vacaciones del páncreas en las que se colocaba insulina. Entonces, en ese tipo de pacientes se corría el riesgo, y en algún porcentaje de esos pacientes, de tener que abonarlos de por vida a la insulina. Puesto que tengan ustedes en cuenta que si es necesario el concurso de la insulina para el tráfico energético, primero para bajar la glucemia a nivel del torrente, de la economía, del organismo, y por otro lado es necesario para el tráfico de la glucosa, los lípidos, y que los ácidos grasos libres no se nos conviertan en cuerpos cetónicos, aquello que hablábamos del que huele a fruta, cuando hay una cetoacidosis, cuando hay un coma cetoacidótico, que es con riesgo de muerte, evidentemente. Entonces,
En ese sentido, claro, hay que tener un cuidado exquisito. Entonces, cuando hablamos de lo de la luna de miel pancreática y abonamos al paciente a esa insulina, que además, en primer lugar, cuando son pacientes que no es una patología única, que en algún caso, además, no sabemos, porque por eso se etiqueta, por eso se hace el diagnóstico de esa luna de miel pancreática. No sabemos exactamente dónde está el origen, dónde está la claudicación. En ese tipo de pacientes, si ya el páncreas, las células beta del páncreas, no tienen por qué segregar la insulina, ese páncreas va a acabar claudicando y esas células van a acabar y se va a poder quedar atrofiando, se va a atrofiar. Si tenemos un accidente de una pancreatitis en la que hay una agresión a un territorio pancreático, donde hay una pérdida de células productoras de insulina, si además, por definición, y en los libros se define así, una de las pautas en un diabético no insulín dependiente para colocarle insulina es precisamente una pancreatitis. Claro, si ya ese páncreas tiene una carencia, tiene algún problema en el manejo porque le están machacando desde el bazo y el pensamiento esa producción, ese trabajo de páncreas, que es el suyo, puesto que tiene que producir esa insulina, además del glucagón y la somatostatina, puesto que ya me parece que les contamos que había una relación paracrina entre las dos, entre las tres, puesto que si hay un aumento de una de ellas, se traduce inmediatamente en un aumento en la secreción de las otras dos. Y si hay un aumento en la secreción de la somatostatina, se produce automáticamente una disminución en la secreción de la insulina y del glucagón. Entonces, fíjense si es tan íntima esa relación, que en cuanto desde fuera coloquemos, además estamos colocando una insulina que puede ser semisintética o biosintética, que puede ser depurada o no depurada, que, de acuerdo, hemos sustituido aquel famoso aminoácido, la alanina, que era la insulina del cerdo, por la treonina, que es la insulina del ser humano. Y en ese sentido, bueno, es la insulina que se llama como monocompetente y la semisintética, que lo que impide aquellos efectos adversos, reacciones indeseables de la insulina, que eran, en primer lugar, la hipoglucemia. ¿Qué era la hipoglucemia? Perdón, la hipoglucemia es necesaria, o sea, es consecuencia de un exceso de insulina, puede ser o bien lo que llamábamos absoluta, por aumentar las dosis de insulina a nivel subcutáneo, o bien relativa. ¿Por qué? Porque el paciente no ha comido lo que debía comer por cualquier circunstancia, o bien ha hecho más ejercicio del que debía. Ha habido jugadores, hay deportistas, cuidado, hay deportistas, tengan en cuenta que la diabetes, hay diabéticos insulín dependientes que han resuelto, y son deportistas, que han resuelto su problema de falta de glucosa, lo han resuelto con un nivel de ejercicio a lo mejor por encima de lo que consideramos el ejercicio normal los seres humanos normales, pero lo han suplido con eso, y de esa forma han logrado equiparar sus niveles de producción de insulina, porque además hay otra cosa: cuando a un diabético le colocamos directamente, le quitamos de la glucosa. En todas las dietas de diabéticos, es curioso, que automáticamente un diabético se te abona a la sacarina, un diabético se te quita directamente de la glucosa. Evidentemente no debe tomar pasteles, evidentemente no puede ir a comerse pasteles a una pastelería que a todos nos gustan. Y además es curioso cómo el diabético tiene, si usted que me está viendo es diabético, sabe que el dulce le encanta. De hecho, ¿por qué creen que hay todas esas pastelerías para diabéticos? Se están desarrollando ahora en Madrid muchas pastelerías para dulces para diabéticos. ¿Por qué el diabético necesita del dulce? ¿Por qué necesita del dulce? No sé si recuerdan cuando hablábamos de que el mejor estímulo para la producción de los gránulos de insulina es precisamente la glucosa, que era la que hacía que aumentara los niveles de ATP. Para que se bloquearan esos canales de potasio, se produjera una entrada masiva en la célula de calcio, y después de una serie de procesos se produjera, ¡pumba!, el regalito de los gránulos de insulina. Claro, si ya un paciente que inicialmente tiene machacado ese trabajo
Si le anulamos completamente ese estímulo externo, es claro que esos canales de potasio van a seguir abiertos, los niveles de ATP van a estar en las concentraciones usuales y en ningún momento, como no va a haber nunca un umbral de acción, un exceso de concentración de glucosa que entre a esa célula, no va a haber ese tráfico de calcio y ese paciente, esa célula beta del páncreas, no va a producir su gránulo de insulina. Entonces, en ese sentido, llegará un punto en el que esa célula beta del páncreas diga, chico, ¿yo aquí para qué estoy? Y entonces llegamos a ver que en esos pacientes de tiempo, de diabéticos insulindependientes, cuando hacemos una ecografía y un control de su páncreas, no tienen páncreas. O tienen muy poco páncreas. ¿Por qué? Porque su funcionalidad se ha ido acabando. Se ha ido acabando. ¿Para qué necesita de células betas si se la están colocando esa insulina? Entonces, en este sentido, es importante, es importantísimo, porque en el diagnóstico de un diabético, el diabético en principio, cuidado, salvando las distancias en el sentido de el diabético de la infancia o por una serie en la vida, a lo largo de la vida, por el uso de su pensamiento, por el uso de su inteligencia o por sus obsesiones, pues bueno, es probable que haya podido machacar ese bazo páncreas. Entonces, puede llegar a un punto en el que esté por debajo de su producción. Y es en lo que en medicina moderna aquello que se llamaba la luna de miel pancreática, que puede ser más o menos larga. Puede ser más o menos larga. Si ya le abonamos a esa insulina, bueno, obviamente es lo más fácil. Y les voy a decir por qué. Porque ese tipo de paciente es un paciente que en principio no va a ser como un paciente que tiene un infarto de miocardio o una angina de pecho, que automáticamente queda machacado, queda inmovilizado, porque ese es el mecanismo para que esa bomba pueda seguir funcionando, al menos respetando el riego cerebral. Y la orden es que el resto del territorio, el resto de la economía del organismo, no tiene ninguno de los músculos que pedirle más oxígeno, porque todo el que tiene lo necesita para ese corazón, para el rey, que es la bomba. Entonces, por eso paraliza inmediatamente al individuo, porque todo lo que hay es para el jefe. Y después ya veremos lo que hacemos con lo demás. Porque es claro que si la bomba no funciona, no va a funcionar nada. En el caso del diabético, esto se va instaurando poco a poco. O sea, los problemas de cetoacidosis, de coma incluso cetoacidótico, que será el exceso de azúcar, de glucosa, que se producía en sangre por el problema de la falta de insulina, puesto que ya vimos que a nivel hepático la insulina inhibía la producción de cuerpos cetoacidóticos, de cetoácidos, desde los aminoácidos y desde la misma glucosa y de los ácidos grasos libres. Entonces, en ese sentido, si no hay la producción necesaria de insulina, eso va a ser acumulativo. Eso es como si fuéramos llenando este jarrón y poco a poco, al principio no nos vamos a dar cuenta, pero es claro que cuando esté por aquí, estaríamos un día grabando y estaría echando agua por aquí.